Gente, a ustedes les gusta verme sufrir, ¿no? Se supone que, se supone que esto iba a ser unas reacciones sencillas, yo los iba a tener completamente listos todo para hoy. Este video dura 1 hora, no creo que pueda tener no creo que, bueno gente, mejor pongámonos a chambear directamente, aunque bueno, aún ni he monetizado el canal porque no cuento con los requisitos, pero en fin, esta es una recomendación de hace unos meses de un suscriptor que es para que yo reaccione a Ollanius Pius, el héroe de que salvó al imperio de Warhammer 40.000, la historia del humano más gigachat de Arcano TV. Qué título más largo, pero bastante acorde, o al menos tiene que serlo si literalmente hay un video de más de 1 hora que directamente creo que es más largo o es casi igual de largo que el de Siafans Cain, el héroe del imperio, creado también por este creador de contenido. Como siempre, link aquí abajo en la descripción del video original, del video también de Siafans Cain. Por favor, pasen a verlo, los dos son muy buenos, o al menos el de Siafans. Y pues, ya sin más que decir, 1 minuto 30 segundos, vamos a empezar con ese video, ya fue mucha carreta. Quería hacerte saber que, mira, creé un canal secundario de resubida de directos de la temporada, cuyo enlace está en la descripción. Así que nada, también puedes ir a apoyarme ahí y ver los directos resubidos y reeditados para, ya sabes, que algún día Tito el Pandro coma, ya sabes, comida. Siempre me da risa eso. La fe es el pilar del ser humano. La fe es el fuego que lo abrigó en la larga noche de los milenios. La fe es todo para la humanidad. Después de todo, ¿qué sería de nosotros sin la fe de un mejor mañana? De una nueva esperanza. E incluso en el abismo más profundo, el ser humano tiene fe. Siendo honesto, no creo que eso sea tan cierto. O sea, en Warhammer 40.000 todos tienen la fe al emperador, sí, pero no son poquitos los que verdaderamente se han cagado en las patas y han hecho la de piernitas, ¿para qué las quiero? No son pocos, ¿eh? Tampoco es que sean muchos, o sea, técnicamente si nos ponemos en toda una población que literalmente abarca toda una maldita galaxia, pues sí hay bastantes, pero tampoco es que sea la mayoría de la población. O bueno, en parte sí, porque tenemos luego a los que son la Guardia Imperial y estos tipos básicamente son producidos en masa por una razón. Son producidos en masa por una muy buena razón. Sea en dioses etéreos, en fuerzas imposibles o en sí mismo. En una primera ojeada, Warhammer 40.000 es un universo que parece estar despojado de todo atisbo de fe, donde deidades y horrores sin nombre se ríen de las esperanzas del ser humano. Sin embargo, incluso en este lugar tan desprovisto de bondad existe la fe. De hecho, el imperio existe gracias a la que un hombre tuvo por este. Pero no hablamos de los monarcas, ni marines o el propio emperador, sino alguien más. Un simple hombre que únicamente con su fe luchó contra el mismísimo destino. ¡Ah, cierto! ¡Cierto! Ya me había olvidado de este idiota, ya me lo había olvidado. Hicimos una reacción de Ollanius en el canal hace ya un tiempazo. Lord Abaddon, por cierto, link aquí abajo también lo voy a poner en la descripción. Venga, este video se debería llamar el video de recomendaciones, carajo. Cierto, pero este tipo entonces era un perpetuo, un humano común y corriente, cosa que me parece muy rara. ¿Cómo es que un humano puede ser un perpetuo y al mismo tiempo... Güey, los cojones que este tipo se mandó al final de su carrera de militar. Los cojones. No estoy jodiendo. Literalmente este tipo se le plantó a Horus, campeón de la guerra, bendecido por los 4 dioses del caos. Sí. Ahora entiendo el título de Gigachat, sí. Ahora lo entiendo. Conociera un mañana. Warhammer 40.000 tiene un héroe, uno en el que los soldados de la Guardia Imperial depositan sus rezos antes de cada batalla, cuya sangre protegió al emperador en su hora más oscura y se enfrentó al mismísimo Horus. Su nombre es Ollanius Pius, el salvador de la humanidad. Todo el que entra a Warhammer ha escuchado oír al menos una vez la leyenda de Ollanius, el santo imperial que se sacrificó para salvar al señor de la humanidad. Estamos fácilmente... Venga gente, un minuto, perdón, sé que estoy pausando mucho esta cosa, pero una pregunta, ¿qué significa ser santo en Warhammer 40.000?
Porque hasta donde yo sé, hay tres personas que tienen, entre comillas, este título. Hay bastante más, pero claro, yo no me sé todo el lore de Warhammer 40.000. Apenas si soy como tal un fan casual, pero que le gusta bastante este universo. Ahora, la Santa Celestín creo que era como una de las final boss de las hermanas de batalla. Luego tenemos, creo que es al mismo comisario Caín, que creo que también uno de ustedes me había dicho que era un santo en vida. Y de hecho hasta el mismo Lord Abaddon lo confirma en su canción, declarado santo en vida. Y después tenemos a este tipo, pero exactamente qué es lo que uno tiene que hacer para considerarse un santo en Warhammer 40.000. Que eso no tengo idea. Si alguien puede responderme en los comentarios, le agradecería bastante. Los más importantes de todo el imperio. Uno que ha inspirado a miles de generaciones a lo largo de la historia imperial para defender aquello que aman. El mito de Olanius es tan grande que rompe incluso la cuarta pared. Tanto lealistas como traidores inclinan la cabeza ante el gigachad que protegió al emperador en su batalla final. Sí. Todos alaban a la figura de Olanius por igual. Algunos incluso han discutido la veracidad de esta leyenda, pero lo cierto es que el salvador del imperio es completamente real. No obstante, solo conoces una parte de la verdad. La figura que conoces de Olanius no es como un mesías o un santo imperial, sino algo más. Un hombre que presenció todas las eras de la especie humana. Un personaje que conoció al emperador mejor que cualquier otra persona y sobre todo, un alma que tenía fe. Hoy descubrirás todo. A ver. No es por nada, pero yo creo que ahí te fuiste un poquito arriba, porque conocer al emperador mejor que cualquier persona, incluyendo el Malcador el Sigilita, Erda, la, entre comillas, madre de los primarcas. Al mismo tiempo tenemos a Horus, quien era quien conocía mejor al emperador de todos los primarcas, o al menos dentro de lo que cabe. Al mismo tiempo tenemos a Constantin Baldur, que bueno, ese tipo era más que nada como un arma viviente, pero bueno. Yo creo que te fuiste un poquito arriba, ¿eh? Yo creo que te fuiste un tantito arriba, Arcano. Porque conocer al emperador... eh, el tipo tenía más misterios que quien... O sea, es que el tipo... El tipo no era buena persona, el tipo tenía muchos misterios, destruyó a dos de sus hijos y los borró de todo registro de la historia, no hay que olvidar eso. Detrás de la figura del santo de la Guardia Imperial y sobre todo, el poder que tiene la fe. Así que prepara tu crucifijo y tus inciensos porque tenemos una humanidad que salvar. Sí me creo que esa escena sea capaz de hacerlo El Yolanius. soldado es dura. Un guardia imperial tiene más posibilidades de ver a Sanguinius revivir antes que morir en un campo de batalla teniendo una muerte digna o habiéndose despedido de sus seres queridos. Sí. Dolor, locura, desesperación. Ese es el día a día de todo aquel que engrose las filas de la avanzadilla imperial. No tendrás absolutamente nada en el fragor de la batalla salvo una cosa: fe. Ya sea fervor religioso o esperanza, los soldados depositan sus creencias en numerosos santos imperiales, seres inmaculados por la gracia del emperador que intercederán por ellos en sus horas más oscuras, obrando milagros imposibles. Existen incontables de estos santos imperiales, pero sin lugar a dudas existe uno que hace ensordecer al resto. Hablamos de Olanius Pius, santo patrón de la Guardia Imperial. La leyenda cuenta que en la batalla final de la herejía, justo antes de que Horus diese el golpe final al emperador, en su duelo, un simple soldado llamado Olanius encaró al mismísimo architraidor, sacrificándose en el proceso, pero a su vez comprándole el tiempo suficiente al emperador para derrotar a su hijo. Ese simple sacrificio salvó a toda la humanidad, y lo más importante de todo es que no hablamos de un primarca o algo por el estilo, sino un simple mortal como tú o yo. Este mártir, esta muestra absoluta de fe y entrega elevarían a este simple soldado a uno de los más grandes santos que pueblan las catedrales de la eclesiarquía. Su leyenda recorre cada rincón del imperio. Cada guardia imperial reza a este inmaculado guerrero que le dé fuerzas en el fragor del combate, y al igual que este derramó su sangre por un propósito mayor. Ellos también pueden servir fielmente al dios emperador. Sí, la verdad. Vamos a ver, Olanius es tan asquerosamente popular en el imperio que incluso existe una condecoración de la Guardia Imperial a su nombre. La Orden Olanius Pius, únicamente... Espera. Ok, eso es... Eso ya me da un nivel de básicamente en qué punto y en qué jerarquía nos encontramos cuando hablamos de Yolanius, así sea a nivel de popularidad dentro del mismo imperio de la humanidad. Eso ya me da una muy clara idea de con quién estamos hablando. No es poca cosa tener literalmente todo un regimiento entre comillas a tu nombre.
De hecho, de por sí creo que solo he escuchado uno y son los cadianos. Y vaya que se merecen ese título. Cadia resistió como nunca. Y sí, puede que hayan resistido solo entre comillas 3 asaltos, pero esos 3 asaltos se le fueron con toda. Con toda. En definitiva, o sea, yo, por mi parte, ya tiene mis respetos Yolanos. Ya los tiene. Reservada para los mayores héroes de la Guardia Imperial y los Sí. tipos suficientemente locos como para enfrentarse a un ser de poder indecible y sobrevivir en el proceso. Es decir, solo uno de cada 10.000 soldados puede siquiera aspirar a esto. ¿Perdiste a tus amigos? ¿Quedaste con traumas tras enfrentarte a un superdemonio? Pero mi rey, tienes una condecoración que vale más que tu elo del LOL. Puto bronce de mierda. Si quieres rezarle a Olanius para que logres pasar la universidad, ya te dejaremos un tutorial un día de estos. Pero hasta aquí las clases de teología. Vamos a ver lo que verdaderamente nos interesa, la verdad detrás del mito. Después de todo, cada leyenda tiene detrás algo de verdad. Y esta en especial tiene cientos de verdades ocultas. Pero vamos primero a la gran pregunta. ¿Realmente existió Olanius Pius? Por Sí. increíble que parezca, este no es una figura creada por la eclesiarquía para reconfortar a las masas como tantos santos imperiales, aunque por mucho tiempo se creyó que sí. El salvador del imperio es completamente real, no obstante el verdadero santo no tenía ese nombre. De hecho, la Guardia Imperial no existía en ese tiempo. Solo la Solar Auxilia. Muchos han tratado de localizar la verdadera identidad del santo, y la verdad, candidatos nunca han faltado. Por ejemplo, existía un personaje llamado Olanius Pierce, un soldado que durante el asedio a Terra se enfrentaría contra el mismísimo Angron para ser borrado de la existencia milenios después. Algunos incluso teorizaban que Gabriel Loken tomaría el rol del supuesto santo imperial en la batalla final del emperador contra Horus, pero lo cierto es que ninguna de estas opciones es auténtica. Con el lanzamiento de los últimos libros de la herejía, finalmente tenemos la verdad ante las manos. La auténtica identidad del hombre que nos salvó del fin y la muerte. No obstante, esa verdad es mucho más compleja que el sacrificio de un simple soldado, sino la historia de un hombre que caminó entre dioses, que vio nuestra especie arder y caer, que con el poder de la fe se convirtió en el mayor héroe mortal de la humanidad. Conoce al verdadero santo de la Guardia Imperial. Su verdadero nombre es un misterio, pero lo conoceremos por aquel que llevó en sus últimos momentos, Olanius Persson. La raza humana no es más que una simple mancha en la galaxia. No somos Sí. nada comparados con el resto de especies e imperios entre las estrellas. Por nosotros mismos carecemos del poder para luchar contra tales entidades. Eso sí. Únicamente tenemos nuestro ingenio, nuestra capacidad creadora y la voluntad para poder abrirnos caminos y sobrevivir. Eso hasta que llegaron los perpetuos. Nadie sabe cómo se originaron ni exactamente qué son. De hecho, ni siquiera los propios perpetuos saben la auténtica naturaleza de su origen, pero hay algo cierto. Estos son la cúspide de la raza humana. Los perpetuos no son más que humanos que de alguna manera desconocida, ya sea por una mutación genética o alguna fuente externa, han obtenido un poder imposible: inmortalidad, fuerza, dones psíquicos y una inteligencia sobrehumana. Los poderes de los perpetuos pueden variar, pero su inmortalidad, su capacidad para perdurar con el paso de los milenios es una constante en su género. Los perpetuos son conocidos como los Homo Superiores, la cima de la pirámide evolutiva humana. Individuos destinados a perdurar hasta el fin de las eras. De nuevo, los perpetuos son un complejo misterio en cuanto a su origen, pero de alguna manera u otra, cada uno de ellos ha sido clave para el desarrollo mismo de la historia. De hecho, De- ok, una duda, gente. ¿Qué es más fuerte? ¿Un marín espacial o la cúspide de la evolución humana, que son los perpetuos? Porque de ser así, un perpetuo podría barrer fácilmente el suelo con un Space Marine, pero luego nos dimos cuenta que Horus se lo papeó y al mismo tiempo cuando uno estaba con un marín espacial se sentía más protegido porque es un gigante como de 2 metros y los primares como de 3. Así que no sé. Puede que sea lo mejor a nivel general. No estoy seguro, no cuando el emperador literalmente modificó nuestro genoma para crear a los marines. O sea, yo siento que es como el punto medio entre marín espacial y humano normal. Pero claro, puedo estar equivocándome, eso siempre pasa. Bien, sigamos.
Como dato ultra curioso, gran parte de los mayores eventos en la humanidad han sido influenciados directa o indirectamente por perpetuos. Ya sea para cumplir alguno de sus intereses o como parte de un plan mayor, pero los perpetuos siempre han estado ahí. Hemos conocido un par de perpetuos en todo Warhammer 40.000. Erda, la madre de los primarcas, John Grammaticus, Malcador el Sigilita y por supuesto nuestro querido emperador, el perpetuo más importante y poderoso de todos. Cada uno de estos seres han vivido no durante siglos, sino milenios. El propio emperador es una muestra de ello. Un semidios que ha perdurado desde casi el origen mismo de nuestra especie hasta el oscuro futuro. Pero ¿qué tal si te dijésemos que el emperador está lejos de ser el primer perpetuo? No hay discusión alguna que a niveles de poder es el gran rey de su gente, pero a niveles de antigüedad existe un perpetuo mucho más viejo que el propio emperador y no es otro que el hombre que se convertirá en Olanius Pius, el cual conoceremos por su nombre más usado, Olanius Persson. Te debe sonar chocante que existiera alguien incluso más viejo que el divino emperador, pero Olanius en es realidad la prueba no. viviente de que la verdad no es absoluta, siempre hay cientos de capas debajo de esta. Pero nada de que esto es especulación o teoría, sino la pura realidad. En la novela El Maestro de la Humanidad, el emperador nos muestra parte de su infancia viviendo en un primitivo pueblo hitita, posiblemente en el 7000 a.C. Muchísimo antes de la civilización, pero Olanius estima que vive desde el 15.000 a.C. O sea, antes de que el emperador estuviese en pañales, nuestro protagonista ya se iba con su team a cazar mamuts en la prehistoria. De hecho, para los eventos de la herejía de Horus se estima que Olanius posee nada más y nada menos que 45.000 años, así como oyes, 45.000 años a sus espaldas. Este tipo es tan antiguo que incluso vivió en la ciudad de Nínive. Si le sabes al lore de las Sagradas Escrituras, sabrás que esta es una ciudad que se menciona en la Biblia, una de las capitales del Imperio Asirio y por definición una de las ciudades más antiguas de la historia. Con todo esto ya tenemos muy claro el tema de la antigüedad, pero vamos a lo que nos importa. ¿Quién era aquel hombre que pasaría a llamarse Olanius Persson? ¿Cómo pensaba y cuáles eran sus metas? ¿En qué creía? Y la respuesta es uno de los personajes más interesantes de todo Warhammer 40.000. Ser un perpetuo no es solo un estado de la existencia. Es un caleidoscopio mediante el cual contemplar la realidad de una diferente forma del resto de mortales, en especial al paso del tiempo. Para lo que un simple humano sería años o hasta siglos, para un perpetuo es algo insignificante. Milenios enteros pasan ante sus ojos como si nada. Imperios se alzan y caen a su alrededor. La realidad misma se deshace, pero siempre perduran. El hombre que se convertiría en Olanius Persson ha estado ahí desde siempre, el origen de la especie. Los cimientos de la civilización. Sus ojos han visto ecos de la historia que nadie jamás imaginaría, trayendo consigo la sabiduría de milenios, pero a su vez, esa misma inmortalidad trae un precio consigo, el vacío. Tanto él como otros perpetuos sentían que sus vidas no tenían el mismo significado que el de los simples mortales. Estos últimos poseían existencias fugaces pero simples. Ellos en cambio estaban condenados a vivir para siempre. Olanius se preguntó entonces, ¿qué había de propósito en esa vida que tenía? ¿Qué sentido tenía ser un semidios inmortal? ¿Para qué propósito le había sido otorgado ese don? El perpetuo pasó años haciéndose esa pregunta, con ese gigantesco vacío en su alma, y cuando más necesitaba esas respuestas, cuando más anhelaba encontrar su camino entre las estrellas, él apareció. El emperador es percibido de muchas maneras por los mortales. Algunos lo ven como un rey guerrero, un sabio o un majestuoso emperador dorado, pero al final, el señor de la humanidad solo muestra lo que quiere que veamos. Nadie conoce su verdadero rostro, ni siquiera sus aliados más cercanos. Todos salvo Olanius. Un día el perpetuo se encontraría con el alma que cambiaría su vida y la de la galaxia entera. El mismísimo emperador de la humanidad se presentó ante él, pero no como el emperador que tú y yo conocemos, sino en sus humildes orígenes. Uno carente de gran parte del poder que obtendría en el futuro. Olanius pudo percibir la fuerza, el poder y carisma de este individuo. No era un simple perpetuo, sino algo más. Un alma destinada a cambiar la galaxia. Este joven le contó sobre sus sueños y metas, el cómo planeaba unificar a la humanidad y liberarla de sus ataduras, cómo vencería a todos sus enemigos y pavimentaría el camino hacia un brillante destino. Olanius quedó maravillado por la pureza de esos ideales. Ante él no vio un ambicioso señor de la guerra o un falso rey como tantos que había conocido antes que él, sino el futuro de la especie humana.
Sin embargo, esa tarea no podría realizarla en solitario. Él necesitaba aliados, almas que le ayudasen a conseguir ese sueño. Nadie era mejor para ese propósito que otros perpetuos y toda su sabiduría. Olanius era uno de ellos y sin pensarlo demasiado aceptaría la propuesta de este joven. Ya no sería más un nómada sin propósito, sino un miembro de ese maravilloso sueño, el arquitecto del futuro de la humanidad. Es prácticamente imposible ubicar en qué momento de la historia Olanius se uniría al emperador, pero podemos estar seguros de que sería en algún momento temprano de la edad antigua. Pero ahora te preguntarás exactamente qué rol cumplía Olanius en los planes del emperador. Pues agárrate porque esto se pone bien interesante. Más y más perpetuos se unieron al Gran Yi, pero ninguno de ellos era tan apreciado ni necesario como Olanius. Y es que este no era un simple consejero, sino el mejor amigo del emperador. Pero más importante aún, su señor de la guerra. El perpetuo ha vivido un sinnúmero de vidas. Esperen un minuto. Ok. Solo quiero saber una cosa. ¿Por qué? O sea, a ver. Señor emperador, ¿por qué le pones el título de señor de la guerra a un humano normal que es un perpetuo cuando tienes al maldito Constantin Baldur acabándote con toda la legión de guerreros truenos, no nada más creo que fue como a una o dos legiones de marines espaciales? ¿Por qué? ¿Por qué? No, en serio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y yo no me creo que este tipo sea el mejor amigo del emperador, no, ese tipo era el Malcador el Sigilita. ¿Este tipo quién es? A ver, yo siento que el que se encargó de hacer un poco a este tipo, a Ollanius, como que se le fue un poquito la pinta, un poquito la olla, ¿no? Porque eso no contradice el lore, eso no contradice el lore actual, o es que actualizaron nuevamente el lore y yo estaba muy perdido y no me di cuenta. Incontables roles en su larga existencia. A veces era un rey, otras un granjero o un filósofo, pero siempre se había inclinado hacia la senda del guerrero, ya sea portando una lanza, una espada de bronce o tensando un arco. Olanius siempre se encontró a sí mismo manchando sus manos con la sangre de un enemigo. Muchas veces lo había hecho sin propósito para luchar por un ideal que no mucho tiempo después creería obsoleto, pero ahora lucharía en nombre de un auténtico líder, una verdadera meta. Revestido con una poderosa armadura, empuñando sus armas, Olanius se volvería el primer señor de la guerra del emperador, así como hoy es. Milenios antes de que siquiera Horus ostentara este puesto, ya Olanius se carriaba las guerras del emperador. Este era un guerrero imponente que teñía los campos de sangre de todo aquel que desafiase a su señor, no simplemente para abrirse camino en el dorado futuro que aguardaba a la humanidad. Más interesante aún, Olanius era un gran amigo del emperador. Ni siquiera el mismísimo Malcador podría decirte que conoce todo de su señor. Pero Olanius te diría justo lo contrario. Este en persona le contó varios de sus mayores secretos, sus verdades más íntimas y privadas. El señor de la guerra era su mano derecha, el predecesor de lo que sería Constantin Baldur y Malcador en el futuro. Por extraño que parezca, el emperador sentía un genuino aprecio por Olanius. De hecho, es de las pocas personas en su historia que posiblemente llamó amigo, lo cual te dará una idea de lo importante que era nuestro protagonista. Olanius sentía una fe ciega hacia su señor y amigo. Durante Gente, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene Ollanius que lo hace tan especial? Tienes a Malcador que es un psíquico, un jodido psíquico. El... Gente, no, cuando se dice que cambian el lore en Warhammer 40.000 es muy cierto, ¿verdad? O sea, es que, miren, yo ya no tengo ni idea de qué comentar con esto porque verdaderamente me está cayendo todo de agua, del balde de agua fría. Entiendo que Ollanius debe ser una persona muy importante, pero tanto para que el mismo emperador llame amigo, compinche, compadre, para que conozca. Es que no me cabe, no cabe en mi cabeza. El emperador es un hijo de fruta que es que quiere pues que la raza humana esté básicamente en el pedestal todo el momento. Y perdón si me estoy trabando, yo generalmente no me trabo, pero es que no lo entiendo. ¿Por qué? Eso es lo que mi mente está en estos momentos intentando procesar. ¿Por qué Ollanius es tan importante? Es lo único que no sé.
milenios luchó en sus primeras guerras, exterminó todo aquel que representase una mínima amenaza para su maestro. Toda esta responsabilidad recaía en él gracias a un solo hecho, la lealtad que sentía al emperador. Polanius poseía una fe ciega hacia su señor. Durante siglos luchó en sus mayores guerras, peleó contra sus rivales más importantes. Con su lanza abrió el camino para una humanidad sin dudar un solo momento las órdenes de su señor, órdenes que otros hubiesen dudado. No siempre los planes del hombre que se convertiría en el emperador eran tan hermosos e idealistas. A veces había que mancharse las manos de sangre inocente y realizar actos innombrables. Y Olanius cometió esos actos, pero siempre y cuando fueran por el bien de la humanidad, el señor de la guerra los realizaría sin dudar. Aún así, eso no quería decir que estuviese contento con las decisiones de su señor. Si hay algo clave para entender la figura del señor de la humanidad, es que no existen puntos intermedios para este. No existen grises para él y sobre todo su voluntad debe imponerse sin importar el costo. Olanius Entonces, ¿por qué perdonó a Horus? En especial porque sabía que sin importar qué tan oscuro pareciese el mañana, este siempre parecía tener un plan. Pero a veces le aterraba lo déspota que podía ser, lo brutal que podrían llegar a ser sus métodos, pero en especial su hambre de poder. Poco a poco Olanius comenzó a conocer mejor a su viejo amigo y mucho de lo que vio lo horrorizó. Conoció una faceta mucho más oscura del supuesto salvador de la humanidad, una faceta que sería un punto de ruptura para el señor de la guerra, y este comenzaría en la Torre de Babel. En pleno apogeo de la edad antigua surgiría un extraño culto que levantaría una gigantesca torre a los cielos, una torre Ok, gente, que espérenme contenía un el minuto, poder por del favor. enuncia, la sagrada lengua de los Deme un minuto, ancestrales. deme un minuto, Si quieres se me va a entender apagar. lo que es el enuncia, vas a Deme un minuto, por favor. Listo, seguimos. Ya seguimos, gente, ya seguimos. por el video del Rey Amarillo, pero básicamente este es un lenguaje que permite alterar la realidad a todo aquel capaz de utilizarlo. Este extraño culto que se cree fueron los antecesores de los Cognitae, sembrando el caos mientras intentaban desentrañar los secretos de la lengua ancestral. Ciudades enteras se sumergieron en las ruinas, miles de almas enloquecieron, y todo gracias a esa gigantesca torre elevándose en los cielos que parecía desafiar a los mismísimos dioses. Si no captaste la referencia, era literalmente la Torre de Babel. Nada más que Olanius y el emperador se enteraron de esto, viajaron a la velocidad del relámpago para detener este culto. Pero cuando llegaron, Olanius presenció el verdadero significado del poder. La torre rebosaba con todo el poder del enuncia, un poder que estremecía a la mismísima tierra y podría desgarrar el velo mismo de la realidad. Olanius y el emperador lucharon contra los miembros del culto hasta eliminarlos uno por uno. Tras una larga batalla, Olanius suspiró de alivio al percatarse de que esta amenaza había terminado. Ahora solo quedaba destruir la torre y el poder que ésta contenía. En ese momento ocurrió una de las grandes decepciones de la vida del señor de la guerra. El emperador quería clamar el poder del enuncia y usarlo para sus fines. Olanius intentó convencerlo de que ningún mortal debería poseer semejante poder entre sus manos. La sola existencia del enuncia era una amenaza para la humanidad misma. Olanius casi le rogó de rodillas a su viejo amigo que por favor destruyese la torre y se retirase. Pero el emperador no escuchó ninguna de sus palabras. Quería el enuncia para sí sin importar los riesgos que esto conllevase. Por el bien de la humanidad, el señor de la guerra haría algo que le perseguiría el resto de su existencia. Este canalizaría parte del poder del enuncia en una daga y dañaría con esta al emperador, dejándole completamente inconsciente. El mismo Olanius destruyó la torre junto a todo lo que ésta ocultaba, acabando para siempre con su amenaza. Tras esta traición, tras este acto que consideró el perpetuo, simplemente se marchó para nunca ser visto. Esto sería un antes y un después en la vida de Olanius. A este le dolió profundamente tener que traicionar a su mejor amigo, aún así sabía que era lo correcto. Con un vacío en su corazón y consumido por la vergüenza, Olanius regresó al mismo punto vacío donde se encontraba en la existencia sin sentido que llevaba antes de conocer al emperador. Más específicamente, al único lugar al que pertenecía,
la guerra. En toda la historia humana, Olanius participó en las grandes batallas que definieron el curso mismo de nuestra especie. Él fue un soldado en las guerras napoleónicas, derramó sangre en la guerra del Golfo, peleó en las trincheras de la Gran Guerra. Los siglos y milenios pasaron ante los ojos del Perpetuo, pero no importa cuánto tiempo pasase, siempre se veía a sí mismo en el mismo lugar, con una espada en sus manos o tal vez un fusil, mirando a los ojos de un enemigo muerto, existiendo casi como un fantasma, dejándose llevar por las corrientes del tiempo sin saber exactamente a dónde ir. Es justo aquí donde conoceremos al Olanius verdaderamente humano. No el Perpetuo o el Señor de la Guerra, sino su mismo núcleo. Es difícil imaginar lo que se siente la inmortalidad, que nuestras acciones no tengan consecuencia alguna, que la muerte, ese regalo que da sentido a nuestra propia vida, sea ajena a nosotros, es más una maldición que un milagro. Tras milenios, Olanius se sintió de esa forma, adoptando diferentes roles y nombres en su infinito viaje. A veces era un comerciante, un filósofo, paisano o un rey. Podía tenerlo absolutamente todo, pero en realidad no tenía nada. Nunca conocería la paz de la muerte. Nunca encontraría un verdadero propósito que lo hiciese sentir vivo. Simplemente existía para siempre. Aún así, incluso para los imperecederos hay esperanza. En medio de su soledad y remordimientos, Olanius descubriría el que sería el pilar de su existencia. La fe, y todo gracias a una persona. La vida no solo se trata de cumplir metas o realizar propósitos trascendentes, también se trata de conocer personas que alegren nuestro corazón, que hagan ameno nuestro tránsito por el mundo. Cuando menos lo esperaba, Olanius conoció a esa persona. Aunque pasasen océanos de tiempo, el Perpetuo la seguía recordando a la perfección. Su cálida sonrisa, su cabello, su voz. Esta mujer aparecía en la vida del Perpetuo en sus horas más oscuras. A ambos no les tomó demasiado tiempo descubrir que querían pasar una vida junto al otro. Olanius había conocido a cientos de miles de personas en su eterna existencia, pero esta persona en especial le daba algo que nunca antes había encontrado: paz. Cada instante con ella era una panacea para el alma del Perpetuo. Cada alegría, cada sonrisa, cada conversación junto al fuego le hacía sentir como si fuese un simple humano. Pero a su vez encontró algo más: la fe. La esposa de Olanius era creyente de la fe catérica, una derivación del mismísimo catolicismo. El concepto de la fe siempre fue extraño para él. Este vio el nacimiento de las religiones. Vivió en épocas en que la línea entre lo divino y lo terrenal parecía más delgada que nunca. Sin embargo, jamás creyó en cosas como dioses o en especial un dios. Siempre le habían parecido ajenas las creencias de su esposa. Pero había conceptos en esta que le atraían. Ideas como la misericordia, el amor, la unidad. Un día se vio a sí mismo rezando junto a su esposa cada noche a su Dios. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero de alguna manera le acercaba más a ella. Sentía fe. Fe en un mejor mañana. Fe en que ambos pudiesen ser felices eternamente uno junto al otro. Ambos se amaron. Ambos estuvieron unidos hasta que los años pasaron. Hasta que el cabello de su esposa se tornó gris. Hasta que se convirtió en una anciana postrada en una cama, susurrando el nombre del hombre que la había amado tantos años. Olanius la cuidó cada noche. Rezó una y otra vez porque su Dios le otorgase un año más a su lado. Pero eventualmente, ese hermoso ciclo terminó. Olanius siempre había visto su inmortalidad como algo extraño. Al principio era un don, otras veces era una maldición, pero cuando el paso del tiempo le quitó a su esposa, la vio como un tormento. El Perpetuo vio como la vida se la quitó de las manos solo para darse cuenta de que no podría acompañarla, que milenios después de que ella se hubiese ido, él seguiría aquí, condenado a cargar el peso de nuestras vidas, a adoptar nuevos nombres para conservar su cordura. Podría intentar replicar ese momento miles de veces, pero nunca sería similar. Aún así, algo quedaba de esa hermosa etapa, un pequeño regalo, el crucifijo que colgaba del cuello de su esposa. Olanius lo tomó como suyo, como la reliquia más importante de su vida. El Perpetuo se vio a sí mismo rezándole al Dios de su esposa cada día, rezando porque donde quiera que se encuentre el amor de su vida, se encuentre en paz. Su esposa, sin saberlo, le regaló el don de la fe. Siempre había algo que luchar aún en la eternidad, aún en el tormento de la inmortalidad. Todos volvemos al lugar donde de cierta manera fuimos felices. Por lo tanto, Olanius regresó a los campos de batalla, el único lugar donde realmente pertenecía. Así hasta que llegó la Gran Cruzada. Aquí el viejo Perpetuo formaría parte de la Solar Auxilia, el glorioso ejército de la humanidad. Durante años este lucharía contra las amenazas del Imperio, sirviendo directamente a quien alguna vez llamó amigo. Tal vez como una manera de redención o algo más. Justo aquí sería donde el Perpetuo obtendría el nombre por el que todos lo conocemos, Olanius Persson.
también conocido como el soldado perso. En su nueva vida como guerrero de la Solar Auxilia, este pasaría años sirviendo al Imperio en incontables batallas hasta que por primera vez en muchos milenios Solanius encontró la paz. Este cumpliría su tiempo sirviendo al ejército que se retiraría para tener una vida relativamente tranquila. El Perpetuo se mudaría hacia Khalt, uno de los mundos de ultramar. Justo aquí pasaría sus días como un simple granjero, o sea, su arco de la granja de Vinland Saga. De alguna manera el Perpetuo se sentía en paz, ya no quería luchar más, ya no quería seguir bajo los fuegos de la guerra. Esa vida tranquila, esa calma de alguna manera reconfortaba su alma. Día tras día este trabajaba en los campos mientras sus vecinos lo saludaban al amanecer, conociéndole por el apodo de Pius, el piadoso. En esa simple granja, junto a la compañía de su servidor Graft, el Perpetuo se sentía feliz. Todo mientras su amada esposa lo esperaba cada noche cuando terminaba de labrar los campos. Y justo aquí las cosas se ponen un poco tristes. Digamos que la inmortalidad tenía consecuencias en la mente de Olanius. Digamos que era una especie de disociación de la realidad acentuada. Al haber vivido tantos años, era normal que confundiese hechos del pasado como los del presente. Entre ellos estaba el más triste de todos, su esposa. Este aún creía que su esposa seguía viva, que nunca había fallecido y en cambio seguía a su lado. Lo que Olanius creía que finalmente era una vida pacífica era solo una mentira. Tal vez incluso su decisión de retirarse a la soledad de esta granja era una manera de huir de sí mismo, de tratar de replicar la paz que sintió en sus días más felices, como si tratase de huir de algún tipo de destino. Pero hay algo cierto, nadie puede huir de su destino, y en ese caso, ese mismo destino encontraría a Olanius. Una mañana Olanius se levantó de su cama listo para continuar su labor diaria. Su esposa cantaba en la cocina mientras el olor de un delicioso desayuno llenaba sus sentidos. Cuando llegó a la sala lo recibió con un rostro conocido. Alguien que nunca pensó volver a ver. El Perpetuo ha conocido a muchas personas en su vida, pero nunca esperó a John Grammaticus, quien tenía la misma sonrisa que siempre entre sus labios. ¿Qué tal, viejo amigo? Olanius lo había conocido hace milenios. John era un Perpetuo al igual que él. Habían luchado juntos en las guerras del Golfo, habían forjado una gran amistad. ¡Wow! En definitiva, Warhammer tiene de las mejores cosas que he leído. Cristo. Y esto que no es una lectura, esto es un resumen técnicamente de un audiolibro, de audiolibros. Y wow, no voy a negar que sí duele, que uno normalmente en estas cosas es como que ya uno no siente verdaderamente paz, porque sí, eso es verdad, uno vuelve al lugar donde técnicamente se es feliz de algún u otro modo, ya sea haciendo imágenes o adaptándose, entre comillas, a una nueva tecnología para que el trabajo salga de manera mucho más fácil, hablando con las personas. La inmortalidad sí, sí es una maldición, se podría decir. Obviamente yo no soy inmortal, pero sí he visto a unas personas irse. ah, Esto ya es tema personal, pero me está tocando un tantito fuerte. Yo creo que es básicamente porque todos hemos sentido ese vacío. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno a veces se separa de su mejor amigo? Yo tuve una amiga hace unos años y la perdí hace como tal un mes porque pasaron varias cosas. Éramos escritores de Wattpad. Ella no vive en Colombia, les digo. Y al final, pese a todo, aún la extraño y de vez en cuando veo si aún sigue viva y al parecer sí. Pero es ese incertimiento de no saber dónde está, de si como tal está bien o si no. Obviamente uno no se derrumba por completo, es todo un proceso, pero hablar con otras personas ayuda bastante. Y sí, uno no puede dejarlo. No, uno no puede entre comillas iniciar de cero si uno quiere, pero si verdaderamente a uno algo lo hace feliz, uno siempre vuelve ahí, de algún u otro modo. Y ya entre comillas si tiene paz. Y lo del tipo verdaderamente imaginándose a la tipa cada noche que está, es fuerte, es muy, muy fuerte.
porque se muestra verdaderamente cómo cómo es todo ese proceso de duelo, de dolor. Y eso es lo que más a uno a veces como que lo jode. Porque sí, uno es, entre comillas, fuerte. Y no me quiero sacar algo de Espartaco 18 que el alfa, el beta, la energía. No, 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 no. Simplemente es como tal honestidad, sinceridad. Para mí, Ollanius es el personaje más humano de todo Warhammer. Más que Gilliman, más que cualquiera. Y genuinamente lo que hizo por la humanidad al traicionar al emperador, viejo, yo sé, o sea, nunca he estado en el sentido de que yo he tenido que apuñalar a alguien, pero sí es básicamente traicionar a una persona para que, entre comillas, esa misma persona se vaya y los dos, entre comillas, encuentren lo que es una paz temporal, porque ese hueco nunca se va. Ese hueco de una amistad, de un amor, de un vínculo, porque eso es lo que son vínculos. Oh, joder. Esto es muy, esto es jodido. Este personajazo es la representación misma del concepto de la soledad, de lo que significa ser humano, de lo que significa estar en la humanidad. Es la representación más clara que existe de toda la raza humana. No creo que se pueda negar eso. Se ganó mi aplauso, se ganó mis respetos. Y dos, ya quítenle la pluma a quien sea quien esté haciendo estos libros de Warhammer, carajo, que esté haciendo estos personajes, son grandiosos, o sea, es que no hay comparación, para nada. Es hermoso, es hermosísimo. Mejor sigamos. Y aún así, donde fuese Grammaticus había problemas. Era como un viejo dios del engaño, sembrando el caos allá donde estuviese. John representaba la vida de la que había huido, la guerra, el ciclo eterno de muerte, pero ahí estaba el Perpetuo, con su sardónica sonrisa, el pasado tocándole a su puerta. No recuerdo haberte invitado. Nadie lo hace. Oh, No estoy interesado en esto, en lo que sea que hayas venido a decir. No lo quiero. Esta es mi vida ahora. No lo es, viejo amigo. Nunca he tenido tiempo para esto. Nunca quise ser parte de nada. No quiero saber qué problema trajiste cuando cruzaste mi puerta. Te aprecio, amigo mío, sinceramente, pero esperaba nunca volver a encontrarte. Solo quiero vivir mi vida. Así que esta es tu vida ahora. ¿Esto? Un ex soldado convertido en granjero. Retirado a una vida de armonía. Trabajo a cambio de descanso. ¿En serio? Dime qué harás cuando te canses de esto. Cuando te canses de ser un granjero, ¿qué serás? ¿Un profesor? ¿Un soldado retirado viudo? ¿De qué hablas, Grammaticus? No me hagas hacer el trabajo duro. Lo sabes, Solanius. Ella no está aquí. No te hará el desayuno. No está aquí cantando. Ella se fue. Nunca vino a Calt. La ilusión de Olanius entonces se rompió. Su esposa nunca había estado ahí. Se había ido hace demasiado tiempo. Posiblemente ni siquiera viajó a Calt porque realmente había buscado la paz, sino para huir de ese pasado, ese remordimiento y ese dolor que tanto le atormentaba. Pero las revelaciones más grandes vendrían poco tiempo después. oh, shit, No tenemos Kratos. mucho tiempo. Te necesitamos, Olanius. La raza humana te necesita. Todo será el demonio. No lo creerías. Él está a punto de perder. Y si pierde, todos lo hacemos con él. Olanius sabía de quién estaba hablando su camarada. Y jamás lo involucrase de alguna manera en los asuntos del Señor de la humanidad. Y mucho menos en estas circunstancias, acompañado de las palabras peligro y derrota. Johann Grammaticus venía para reclutar a Olanius en una misión, la más importante y sagrada nunca antes planteada: salvar al emperador. Este debía de viajar a Terra y de alguna manera jugar un papel en salvar al Señor de la humanidad cuando más lo necesitase. No estaba claro el cómo, pero simplemente debía viajar a la casa del Señor de la humanidad y así salvar al emperador. Salvarlo a todo.
Si todo esto de por sí ya te fuera bastante fumado, la cosa se pone peor. Todo este encuentro en realidad ocurre en una visión inducida por John Grammaticus, quien tras contarle a Olanius sobre su misión, le muestra lo que depara el futuro de la galaxia. Entre los ecos del mañana, el Perpetuo contempla visiones innombrables. Ve una galaxia en llamas, a un ángel moribundo entre los suelos, mientras un ser de una maldad casi infinita se alza sobre este. Revestido con una armadura sombría y con el fin de los tiempos brillando entre sus ojos, el titán sombrío se gira para mirarle. Olanius grita de horror mientras sostiene el crucifijo en su cuello. La visión se rompe y cuando Olanius despierta entre sudor, gritos y lágrimas, lo entiende todo. La galaxia está a punto de arder. El emperador está a punto de caer y con él lo haremos todos. Olanius había pasado demasiado tiempo reconfortándose en esa falsa paz, mintiéndose a sí mismo, como que había encontrado su sendero, pero ahora era diferente. Por irracional que fuese esta misión, por demencial que sonase, era casi una señal. Como si el destino le hubiese mostrado el camino a seguir después de tantos milenios. Este era el viaje de su vida, aquel que siempre había estado buscando, pero a su vez el más peligroso de todos. Lucharía contra horrores innombrables, pelearía contra el mismo destino y se aventuraría a rincones olvidados de la realidad. Estaba completamente desarmado ante tales fuerzas, pero tenía una poderosa arma a su lado, su fe. Se redimiría con su viejo amigo, se embarcaría en el viaje de su vida y así encontraría aquello que daría significado a su existencia. Olanius entonces sostuvo con sus fuerzas su crucifijo y antes de marcharse a su odisea personal, dijo una sola frase: Que Dios nos proteja a todos. Tras su visión con Grammaticus, el planeta Kalt sufriría el ataque de los portadores de la palabra. Olanius no perdería el tiempo y huiría del planeta, no sin antes salvar un grupo de personas que eventualmente se volverían sus compañeros de viaje en todo lo que quedaba de historia. Tenemos a Kat, una chica con dotes psíquicos; Dogent, el soldado veterano del grupo; Evet, un pobre granjero que no sabe ni por qué terminó ahí; Vale, otro soldado fandom; y por último, pero no menos importante, Graf, el servidor personal de Olanius. Este pobre grupo de insensatos sin saberlo se volverían los compañeros de Olanius en su odisea, posteriormente siendo conocidos como los Arconautas, en honor a los legendarios héroes de la Odisea. Leyenda que, como dato curioso, es completamente canon en Warhammer 40.000. ¡Órale! Y de hecho Olanius fue uno de los Arconautas originales del mito griego. De hecho era muy amigo del héroe Teseo y hasta lo acompañó a enfrentarse al Minotauro. Pero bueno, volviendo al presente, o digo al futuro, te estarás preguntando exactamente cómo huyeron del planeta, si estaban atacados por los portadores de la palabra y, más importante aún, cómo llegarían a Terra. Pues presta mucha atención a esto. Olanius Pío se encontraría un objeto muy especial en Kalt, uno que sería de vital importancia para su misión, una daga Atame. Este tipo de armas capaces de cortar el tejido mismo de la realidad y abrir portales dimensionales para ir de un lugar a otro atravesando la disformidad. Pero además, la hoja tenía algo muy poderoso detrás: su simbolismo. Los símbolos, al igual que los nombres en Warhammer, tienen poder. Esta simple daga estaba revestida con un simbolismo ancestral: la daga que mató a Caín. Los cientos de hojas que acabaron con la vida del César. El simbolismo de la daga era poderoso y por lo tanto el Perpetuo los haría a su favor. Olanius abriría un portal mediante la daga que le permitía a él y a los argonautas viajar por el espacio y tiempo hasta llegar a la Sagrada Terra, pero como imaginarás, el viaje que les esperaba era todo menos sencillo. La disformidad es un lugar extraño. Las leyes de la realidad son poco más que un chiste en la compleja estructura del Immaterium, por lo que abrir portales en esta es lanzar una moneda al aire. Cuando los argonautas atravesaron el portal, se encontraron a sí mismos viajando en diferentes locaciones del espacio y el tiempo. En unos segundos se verían huyendo de robots en la edad oscura de la tecnología. En otros, Bloodborne tenía adaptación en PC. En incontables ocasiones, los pobres argonautas se vieron apareciendo en un lugar completamente hostil, logrando escapar por los pelos de lo que quiera que se encontrase ahí. 6 largos años de travesía por la línea temporal pasaron ante los ojos del grupo. Sin embargo, el único peligro no era la aleatoriedad de los portales. Había entidades a las que no les convenía que Olanius y su gente llegasen a su destino, por lo que moverían sus fichas para que esta odisea terminase abruptamente de las peores formas posibles. Toda clase de enemigos persiguieron a los argonautas, desde guerreros del caos, la omnipresente Legión Alfa y hasta miembros de la Cábala. Incluso fueron cazados por el... Espérense un minuto. Eso de omnipresente de la Legión Alfa básicamente se refiere a que la Legión Alfa, cuando los traicionó, se volvió técnicamente omnipresente, tipo mente colmena, como los tiránidos. Si es así, vaya, está bastante... Los bufearon de buena manera. Y dos, básicamente aquí ya se empezaron a hacer lo de Gilliman, que todos querían que no se encontrara con el emperador porque tenían miedo de lo que fuera a pasar, y cosa que al final sí tenían razón de que fuera miedo, pero eso fue más que nada mérito propio del Guillermo del Toro.
de Warhammer 40.000, del Guillermo de Toro de Warhammer 40.000, que el tipo literalmente se negó, se recontra pinche negó a, a permitir que todos valiéramos caca dentro de todo el universo de Warhammer 40.000. El tipo dijo no. Y sacó a los Primaris y al mismo tiempo empezó a organizar todo para poder crear la Cruzada Indomitus y que finalmente pudiéramos recuperar todo el terreno que habíamos perdido, pese a que no lo ha logrado completamente y que verdaderamente aún falta y aún queda bastante trabajo por hacer, al menos ya tener una buena parte de todo el territorio que antes el mismo caos había anexado y al mismo tiempo defender con éxito todo, todo lo que es entre comillas territorio imperial. Yo no sé, pero al menos en mi opinión, Guillermo hizo buen trabajo. En especial con los Primaris. Se mamó al decirle eso a Belisarius Cole, pero epa, nos salvó. Tardó 10.000 años, pero nos salvó. Poderoso príncipe demonio Makar el Renacido, quien los presidió como un sabueso hambriento por todas las líneas temporales, listo para devorar sus almas. Pero por suerte los argonautas siempre estuvieron un paso adelante. Aún así, nunca estuvieron del todo seguros. De alguna manera Olanius sentía que había un enemigo mayor que los perseguía, uno que los había estado buscando desde Khald. Aún no se había mostrado, pero era mucho peor que todos los horrores que había encontrado antes y eventualmente sabía que lo encontraría de una manera u otra. Pese a toda la adversidad, Olanius nunca perdió la fe. Rezó cada momento para que él y sus amigos pudiesen llegar a su destino a salvo. No sabemos si fue obra del destino o algo más, pero finalmente los argonautas llegarían a Terra. 2 semanas después de lo esperado, pero mira, lo habían hecho. Pero antes de que se pusieran a celebrar, no mucho tiempo después, se darían cuenta de que habían llegado en el peor momento posible. La casa de la humanidad se encontraba asediada por las fuerzas. Ok, espérense un minuto, la batalla repito del esa fin parte de que los me tiempos habían transcurriría en su a ver, superficie. espérense un minuto. Olanius Espérense un minutico, por favor. momento para que él y sus amigos pudiesen llegar a su destino a salvo. No sabemos si fue obra del destino o algo más, pero finalmente los argonautas llegarían a Terra. 2 semanas después de lo esperado, pero mira, lo habían hecho. Pero antes de que se pusieran a celebrar, no mucho tiempo después, se darían cuenta de que habían llegado en el peor momento posible. La casa de la humanidad se encontraba asediada por las fuerzas de Horus. La batalla del fin de los tiempos transcurriría en su superficie. Olanius estaba horrorizado. Su viaje parecía haber sido en vano. Todos sus sacrificios parecían haber sido desechados a la basura, pero tranquilos porque esto es Warhammer 40.000. Y siempre se puede poner mucho peor. Como si fuera el pastel, los argonautas llegaron a literalmente uno de los peores lugares para estar en la galaxia en estos momentos. ¿No es el Una peor? planeta de Terra controlada por los hijos del emperador conocida como Paraíso. Un infierno donde los argonautas junto a cientos de civiles se encontraban atrapados y cuyo sufrimiento era cosechado por la Legión de Fulgrim. Es el equivalente en que mueras en Dark Souls y respawnees enfrente del boss. Ya no estaba siendo perseguido por el enemigo, sino que habían caído en sus garras por completo. No había forma de escapar o huir. Habían caído en la boca del lobo, pero Olanius nunca dudó. Este rezó porque hubiese una esperanza ante ellos y, como siempre, esos rezos parecieron ser respondidos. 2 salvadores aparecían para liberar a Olanius y sus argonautas. Uno de ellos era el mismísimo John Grammaticus, quien había vuelto para salvar a su viejo amigo. Pero no estaba solo. Junto a este viajaba uno de los personajes más intrigantes de Warhammer 40.000. Leto, el primer marine espacial, o mejor dicho, el prototipo que sirvió para crear al resto de Astartes, que había sido enviado por Erda, la madre de los primarcas, para ayudar a Grammaticus en su travesía. Ambos se unirían al grupo de Olanius y justo aquí sería donde el grupo recibiría su nombre oficial, los Arconautas. Si el grupo antes no te parecía lo suficientemente extraño, pues se pone peor. Ahora tenían a Letus, Grammaticus y para colmo el personaje que menos esperabas. Yo soy Alfarius. Y esto es una mentira. Cabro, el catálogo. Así como oyes, Alfarius se uniría a los argonautas. Sin embargo, no era exactamente Alfarius actuando por voluntad propia, sino controlado por una misteriosa bruja. Bruja que no era otra que Tae, una poderosísima hechicera que eventualmente se uniría a los propios argonautas en persona. Este extraño grupo conformado por una bruja, 2 seres inmortales, una psíquica latente, un servidor y un protoastarte y otro random que nadie le importa, después de tanto tiempo, después de tantos sacrificios, finalmente llegarían a su destino. Un palacio imperial donde esperaban encontrar... Mira, te voy a decir lo que yo creo que pasó. Necesitamos a un equipo que sea lo más fumado, que sea lo más, híjole,
de todo el mundo. Tenemos a un traumado de guerra, tenemos a un inmortal Gigachat, tenemos a un idiota random, a una psíquica overpower, y ¿por qué no? Los metimos en el peor momento posible de toda la historia humana. ¿Por qué no le metes a un primarca controlado por la bruja para que así puedan sobrevivir? Seré honesto, me está sonando que verdaderamente ya no tenía ni idea de cómo hacer que estos tipos llegaran al lugar donde se suponía que debían llegar y terminaron haciendo cualquier idiotez que se les vino directamente a la mente porque este equipo ya es lo más extraño, raro y difícil que funcione en todo Warhammer. Pero bueno, después tenemos a Guilliman con su waifu Eldar, así que pues nada que decir. Esperen, ¿es waifu o Mil? Mil o waifu Eldar. Encontrar el motivo de su misión, el mismísimo señor de la humanidad. Los argonautas se infiltraron en la gloriosa fortaleza usando los conocimientos de Alfarius y al estilo Teseo en el laberinto del Minotauro. Usarían un ovillo de hilo para marcar el camino y así no perderse en sus pasillos. Pero tarde o temprano se enfrentarían con un peligroso enemigo, uno peor que los más terribles campeones de los dioses del caos. La inmigración. Los custodios encontrarían a los argonautas y les pedirían sus papeles o cualquier explicación convincente para no eliminarlos ahí mismo por pisar el palacio imperial. Pero Olanius lograría convencerlos de su antigua relación con el emperador, quienes lo llevarían ante el actual regente del palacio imperial para decidir qué hacer con ellos, el mismísimo Vulcan. El señor de las salamandras automáticamente inquirió a los intrusos por sus intenciones. En pocas palabras, esto fue como una requisa de inmigración. Automáticamente Olanius respondió cuáles eran sus intenciones: encontrarse con el propio emperador. Vulcan detectó la verdad en las palabras del Perpetuo y accedió a que se encontrasen con el emperador, pero había un problema. El señor de la humanidad no se encontraba en el palacio, sino en el espíritu vengativo. Otra vez, Olanius y sus compañeros vieron cómo su odisea volvía a tomar un rumbo muerto. Este parecía ser el golpe definitivo en la odisea del Perpetuo. Tantos años de sacrificios, tantas batallas y obstáculos parecían haber sido por nada. Algunos de sus compañeros ni siquiera habían llegado a ese punto. Olanius casi quería caer arrodillado y gritar de frustración ante esto, pero otra vez, su fe demostró ser más fuerte que la propia desesperación que devoraba su corazón. Vulcan envió sus fuerzas a retener a los argonautas hasta que terminase el asedio y decidir qué hacer con esos extraños. Pero cuando caminaba por los oscuros pasillos del Palacio Imperial, Olanius se percató de algo muy extraño. El Perpetuo vio un cordel de hilo entre los pasillos del Palacio Imperial, el mismo que habían colocado para no perderse. Pero lo extraño era que algunos hilos conducían a pasillos que nunca habían pisado. Ver cómo estos hilos aparecieron aquí era un tema que involucra viajes en el espacio temporal, pero más importante aún, también significaba otra cosa. El tejido de la realidad se estaba desgarrando. En los momentos finales del asedio, la deformidad casi era una con el mundo material. Tanto era así que los argonautas lograrían escapar de los guardias, y cuando siguieron estos nuevos hilos, los pasillos le condujeron a nada más y nada menos que el espíritu vengativo, la nave del architraidor. Olanius se vio a sí mismo como... Básicamente lo que pasó aquí fue guionazo. O sea, lo que pasó aquí fue guionazo. O sea, sí, tiene una explicación coherente, todo está conforme a lo que se está antiguamente plasmado, pero seamos honestos. Verdaderamente me van a decir que no es muy conveniente que literalmente justo en esos momentos enfrente de Vulcan y rodeados por básicamente toda la guardia, entre comillas, imperial, combinado con marines, el mismo Primarca, se vayan a ir así como así. O sea, a mí ya esto me suena a guionazo. A mí ya me suena a guionazo. Que esté bien hecho, que está bien hecho, pero igual no deja de ser guionazo. En el laberinto del Minotauro. El Perpetuo había conocido al héroe en persona e incluso lo había asistido en el famoso laberinto de Dédalo contra la bestia, y justo ahora tenía la misma sensación. Caminando en los pasillos del espíritu vengativo, Olanius sintió que algo lo acechaba a él y a sus compañeros. Lo mismo que los estaba persiguiendo. Perdone, gente, esperen que me está llamando. Aquí estamos de nuevo, gente, la parte 2 de Olanius Files, el héroe que salvó al imperio, el hombre más gigachat de la historia.
Y pues bueno, este es de Arcano TV, como siempre el link aquí en los comentarios, ya lo había dicho en la primera parte y estoy haciendo carreta, lo siento. ¿Por qué me fui durante 2 semanas otra vez? Pues pasaron otra infinidad de vainas, entre ellas que ya estoy a punto de terminar el semestre de universidad y de paso pues no va tanto al tema, pero también se me acabaron básicamente la parte del internet, así que como pues les voy a mostrar en estos momentos, estoy usando este cable pues para pasar los datos del celular al portátil. Bueno, gente, seguimos con esto. Ahí vamos. Persiguiendo desde Kalt, habían intentado huir de él, habían intentado eludirlo, pero en medio de la gran oscuridad, el minotauro del laberinto finalmente Ay, los Dios. encontró. Erebus de los portadores de la palabra Ya. vio ante sí a los argonautas, alzándose en todo su terrible esplendor. En el mismo momento en que lo vieron, supieron que no había esperanza. Erebus se lanzó contra cada uno de los argonautas. Oranius miró horrorizado cómo este monstruo bendecido por el caos acababa con sus compañeros. El pobre servidor Grast fue destrozado por el portador de la palabra. Kat, la psíquica, le siguió. El Ok, gente, esperen un minuto. granjero Sever compartió su destino. Incluso el fiel soldado Dogen Kant cayó a manos de este monstruo. Al final solo quedaron 3 argonautas en pie: Letu, Jon y Olanius, Wow. quien casi sentía las lágrimas correr por su rostro al ver imponente cómo sus amigos habían sido masacrados por este monstruo. En otros tiempos, Olanius podía haberle hecho frente, pero no era Gilgamesh, Lancelot o Aquiles. Había perdido gran parte de su fuerza todos estos milenios. No era rival en solitario, ninguno de ellos lo era. Incluso Actae la bruja quedó sepultada por unos escombros en medio del combate. Ouch. El propio Olanius quedó gravemente herido antes de que siquiera él mismo pudiese usar parte de su poder de renuncia que había obtenido en la Torre de Babel. Incluso casi pierde su daga Atame en la batalla. Olanius quería vengar a sus amigos, quería matar a esa persona, pero la bruja Actae insiste, tiene que huir. Él es la clave de todo, la daga es la clave de todo. Sin más opción, Letu, Jon y Olanius lograrían escapar del alcance de... Espérense un minuto. ¿Cómo así que la daga es... ¿Cómo así que la daga es la cosa que es el centro del todo? Eso es algo que como tal no me terminó mucho de convencer. O sea, sí, la daga es poderosa y vaya que fue uno de los primeros artefactos que le quitaron de la mano al emperador de la humanidad, como ya hemos visto en todo el video, pero aún así es como... A ver, ¿qué tiene de especial, entre comillas, esa daga para que haya sido lo suficientemente poderoso o Janius, que de por sí ya vimos que está nerfeado, para poder, como lo explico, retener a Horus durante unos segundos? Esa es la duda que tengo ahora. Bien, sigamos, gente. Pero esta vez es diferente. Los 3 supervivientes están cansados, sus fuerzas se encuentran en un punto crítico. Esta vez sí parece el final del viaje, el final de su odisea. Olanius sostiene el crucifijo de su cuello a la vez que piensa todo lo que ha recorrido. Todo por nada. Olanius evidentemente se arrepiente de todo, de haber abandonado su granja, de haber llevado esas pobres almas a la perdición. Almas que por su culpa habían sufrido un destino horrible. Sin embargo, es justo cuando más bajo caemos que solo nos queda una opción: levantarnos. Jon Grammaticus motivaría a su viejo amigo. Después de todo, sus amigos no hubieran querido que abandonase todo. Su sacrificio había sido para una sola cosa: que Olanius Pius complete su destino, que salve al emperador y por ende a toda la humanidad. El perpetuo se levantó con las escasas fuerzas que le quedaban y se aventuró hacia el último tramo de su aventura, el final de su odisea. Todo en nombre de la humanidad, todo por sus argonautas. El enemigo lo encontró antes de lo que esperaba. Letu, Olanius y Jon hicieron frente a un ataque de los portadores de la palabra, cuyos números eran inmensamente superiores a nuestros protagonistas. Pero por primera vez en la vida de Olanius ya era suficiente que el guión estuviese en su contra. ¿En serio? Esta vez el poder de la trama le sonreiría. Apareciendo de la nada, un Astarte en armadura blanca se abriría paso entre los portadores, masacrándolos uno a uno en un torbellino de acero y sangre. Gabriel Loken,
último lobo lunar había visto a los 3 argonautas siendo atacados por los portadores y se encargó de hacerle un favor a la galaxia borrando a estos herejes de la existencia. Cuando la batalla terminó y los cuerpos de los portadores yacieron desperdigados por el suelo, Olanius y sus compañeros mostraron agradecimiento al Salvador en un encuentro muy emotivo. Pero finalmente vamos a uno de los pics de esta historia. Uno de los momentos más extraños y terroríficos de todo Warhammer 40.000, y créenos que no estamos exagerando. Poco después del encuentro con Gabriel Loken, Olanius y sus compañeros serían envueltos por una extraña luz que cubriría toda la realidad. Para cuando Olanius se dio cuenta, encontró a quien había estado buscando todo este tiempo. Olanius se encontraba suspendido en el vacío. No obstante, tal vez la palabra vacío no haría justicia al sentimiento de ausencia y soledad que le rodea. Olanius sentía miles de sensaciones a la vez. Calor, como si estuviese sumergido en el corazón de un volcán. Frío, pero no como la caricia de la escarcha, sino como algo más se metieron en la disformidad. Como el abismo final de la realidad. El propio sentido del yo del perpetuo parece perderse en todo ese foso cósmico en el que se encuentra. Pero mientras está suspendido en el abismo, encuentra a quien ha estado buscando después de tantos años. Después de tanto tiempo y sacrificios, ha encontrado al objetivo de su odisea, un viejo amigo. Pero no como pensó encontrarlo. Ese viejo amigo, ese hombre que llamó hermano, se había convertido en algo más. El emperador de la humanidad esa ahora una esfera negra suspendida en la oscuridad del cosmos. ¿Qué? Un orbe de malicia absoluta que hace girar a las mismas estrellas. Ya no es solo el emperador, se está convirtiendo en algo más. Un rey de corona oscura. Un rey. Quinto, El rey cierto, oscuro. cierto. Esto que estás contemplando, esa terrible esfera, no es más que el emperador a punto de ascender a la divinidad, a punto de convertirse en el quinto dios del caos para enfrentarse a Horus y acabar así con la herejía. Este era el plan de los dioses del caos todo este tiempo, que el emperador se dejase llevar por la cólera y abrazase esta divinidad. De aceptarla sin saberlo, el emperador destruiría a la especie humana durante su apoteosis. El señor de la humanidad no podía esperar un segundo más. Necesitaba acabar con Horus, necesitaba acabar con esa pesadilla, el precio que fuese, y justo aquí, Olanius Pius junto a Loken juegan un papel clave para la salvación del imperio. El perpetuo encara a su viejo amigo, no puede aceptar verlo convertirse en esta monstruosidad, y si él asciende, entonces será el fin y la muerte de absolutamente todo. Eres un hombre, el hombre más notable y poderoso que ha existido. Pero aún así, solo un hombre. Cada paso que has dado ha sido racional y ha creado al imperio. Pero conservaste tu humanidad, incluso cuando habría sido fácil abandonarla. Mantuviste tus emociones porque sabías que eran esenciales. Incluso las inculcaste a tus hijos, porque eran importantes para ti. Ese hombre sigue dentro de ti en algún lugar. Espero que así sea, amigo mío. Es uno de los Se merece un aplauso. No más. No, ya en serio. Wow. O sea, no me voy a repetir mucho. Sin embargo, este tipo me está haciendo ver como que el emperador sí fue buen padre, pero es que no lo fue, o sea, es que nadie sabe todo lo que pasó y pues sí, es que por encima pues uno diría, no, pero es que tuvo con Horus, que después con Gilliman, que con Lion, que con todos, los quería bastante. Luego vemos la historia verdadera y vemos que este tipo eliminó a 2 de sus hijos de todo registro de la historia de la humanidad. O sea, el tipo bueno no es, pero le tenía mucho cariño a la raza humana. Eso se lo podemos respetar. Pero, güey, decir que este tipo no había sepultado sus emociones es como que medio difícil. Y más si consideramos que el tipo erradicó a todos los guerreros trueno. Ojo, con justa razón. Esos tipos eran unos lunáticos. Y de paso creo que estaban al nivel de un custode. Ojo, aquí pueden debatirse tranquilos, pero hasta donde yo sé, el tema está así. Guardia Imperial, Marines Espaciales, sus variantes, Marines Espaciales Primaris, y luego vienen los malditos custodes, y por debajito de los custodes, casi rozando su nivel o pudiendo estar un poquito por encima superior en fuerza bruta, recalco, solo fuerza bruta, serían los guerreros trueno, porque seamos honestos, al menos hasta donde yo sé, los guerreros trueno son una bestialidad en cuanto se tiene que referirse a la batalla. Aunque claro, esos tipos eran los prototipos de los marines espaciales, así que pues medio se entiende. Pero sí,
O sea, siendo honesto, creo que aquí el escritor, el que se hizo esta cosa de Ollanius, dos cosas. O una, no sabía para nada lo hijo de puta que era el emperador de la humanidad con sus hijos. O dos, genuinamente era una persona bastante acorde al lore y puso esta perspectiva de todo lo que el emperador mostraba al ojo público de todas las personas. Que siendo honesto, esa sería una muy buena teoría y también explicaría bastante por qué dice esto, porque seamos honestos. Ya lo dije hace un momento. Bueno, sigamos. Y listo, ya debería ponerse esto. Momentos más emotivos de todo Warhammer 40.000. Olanius Persson lograría convencer al emperador de que no ascienda a la divinidad. En cambio, debería enfrentarse a Horus como lo que era, un humano. La ascensión del Rey Oscuro sería detenida gracias a las palabras de Olanius Persson. Pero la misión del Perpetuo todavía no había sido cumplida. Justo aquí nos aventuraremos en la fase final de esta odisea. En el último capítulo de la crónica del Perpetuo y que definirá para siempre el destino mismo de la galaxia. Todo viaje tiene su final, no importa qué tan largo sea, no importa qué tan tortuoso, siempre nuestro barco llegará a ese puerto. En ese momento miraremos hacia atrás y nos percataremos de todo cuanto hemos recorrido. Olanius Persson hizo exactamente eso, dándose cuenta de todo el viaje que había recorrido. En sus 45.000 años de existencia, cada ciclo, cada vida que adoptó parecía haberle conducido a este momento. Incluso su esposa parecía haber sido ese sendero dándole la única herramienta que verdaderamente necesitaba. La fe. Toda esta charla sentimental es preparándote para el momento clave en la vida del Perpetuo, el auténtico pic de su historia, la batalla del emperador contra Horus. El señor de la humanidad lucharía contra Horus con espíritu vengativo en el combate que definiría la existencia misma. Padre e hijo estuvieron inmersos en un duelo que hacía colisionar el tejido de la existencia. El eco de sus golpes agregaba una nota más a la canción del fin de los tiempos. El emperador luchó con cada ápice de su fuerza, haciendo gala de su poder casi divino. Pero ni siquiera él pudo rivalizar con lo lejos que había llegado Horus. El architraidor era el avatar del caos, la encarnación misma de la oscuridad. Un monstruo que aplastaría al señor de la humanidad con su masa rompemundos. El glorioso emperador cayó derrotado ante los suelos, la sangre nublaba su vista. Su cuerpo estaba dañado a límites inimaginables. Horus se alzó triunfante sobre su padre. Este era el fin de la era de la humanidad, el fin de nuestra especie. Pero en medio de la oscuridad, una poderosa voz resonó en ella. Olanius Persson emergía de la nada junto a John Grammaticus. El Perpetuo canalizaría el poder de la enuncia para pronunciar una simple palabra de poder. Una ráfaga de energía pura emergió de los labios del Perpetuo, lanzando a Horus a lo lejos y dejándole completamente inconsciente. Olanius y Grammaticus se acercaban al cuerpo del emperador y lo ven. La vida casi ha abandonado su cuerpo, sus fuerzas están casi extinguidas por completo. Ya no queda casi nada de ese glorioso emperador que Olanius conoció, solo un hombre a punto de abrazar el olvido. John Grammaticus, desesperado, le pide que se retiren. Ha fallado en su misión. Ya no hay nada que hacer, pero Olanius lo mira con una sonrisa. Nuestro héroe cruza miradas con su camarada y le dice que escape. En cambio, para él, su odisea casi ha llegado a su fin y por lo tanto se encargará de cumplir su misión, salvar al emperador. John Grammaticus se despide de su compañero desapareciendo en la oscuridad. Ahora Olanius está solo, gritando a los cuatro vientos mientras pone sus manos sobre el cuerpo del emperador. Por favor, tienes que vivir. Todo termina si mueres. Olanius no sabe qué decir, está devastado, lucha para que la desesperación no lo consuma y entonces lo recuerda. La daga Atame. Esta la deposita en una de las manos del emperador y la cierra suavemente mientras la oscuridad cierne sobre ambos. Traje este cuchillo. Bueno, ya sabes lo que es. Sé que te ayudará, viejo amigo. Aún en la hora más oscura, el Perpetuo recuerda tiempos más felices. Recuerda el humilde sueño por el que siguió a ese emperador. Uno que tal vez nunca regresaría, pero no dejaría que se perdiese por completo. En ese entonces, Olanius dedica sus últimas palabras para su viejo amigo. Teníamos un plan, ¿recuerdas? Tenías un gran plan y todavía importa. Yo voy a ayudarte. Esta vez no te abandonaré y te ayudaré a cumplir tu plan por el bien de toda la humanidad. Algo se mueve en la oscuridad. Olanius no necesita girar su cabeza para darse cuenta de que se está acercando. Horus ha escapado de su letargo. Ahora se acerca lentamente hacia ellos como un dios de la destrucción.
con la oscuridad y la ruina envolviendo sus cuerpos, mirando a Olanius con ojos en los que se refleja el fin de los tiempos. El cuerpo del Perpetuo se paraliza de horror. Es incapaz de hacer un solo movimiento a la vez que su gordura lucha por no romperse mientras Horus se alza. Hasta ahí llegó la valentía. Justo en ese momento la voluntad del Perpetuo prevalece y regresa en sí. Se percata que este es el momento que había estado esperando, la meta final de su odisea. Ahí, en el fin de los tiempos, el Perpetuo toca su crucifijo una última vez y se alza frente al architraidor. Pero no hay miedo en su mirada, ni tampoco duda, sino convicción. Ya no es un Perpetuo, tampoco un hombre, sino algo más. Olanius Persson es la fe de la humanidad. El Perpetuo empuña su fusil. Espera, ¿en serio? Porque eso está muy roto. Impactan de lleno sobre la armadura de Horus mientras los gritos de ira de Olanius inundan los alrededores. Una sonrisa sardónica cruza los labios del architraidor y entonces Olanius lo ve. Una garra gigantesca va en dirección hacia él. No tiene tiempo de reaccionar. Algo impacta de lleno sobre él y para cuando se da cuenta, todo ha acabado. El viaje de Horus terminó en ese momento cuando Horus lo redujo a una masa roja en el suelo con el ataque de su garra. El Perpetuo nunca había estado cerca de la muerte. La inmortalidad era uno de sus dones, pero ahora sentía una extraña alegría. Como si todo lo que hubiese anhelado se hubiese cumplido. El fin de su viaje. La salida del laberinto. Como un héroe de las viejas leyendas de Terra, sintió cómo la realidad a su alrededor desaparecía y se encontraba regresando a su granja en Kalt. Ahí ve a los rostros conocidos, viejos amigos que perdió en el camino, sus queridos argonautas esperándole con sonrisas en su rostro, reunidos otra vez. Pero sobre todo la ve a ella. Su esposa está ahí junto a todos, con su característica sonrisa y el crucifijo que le regaló colgando de su cuello. Olanius no sabe qué decir, no sabe cómo reaccionar, pero antes de siquiera hacer un movimiento, su esposa corre hacia él, apretándolo con su cálido pecho. Bienvenido a casa, Olanius. Olanius Persson murió cumpliendo su deber. La daga Atame que le dio al emperador sería con la que finalmente destruiría al architraidor. El tiempo que él compró usando el poder de la enuncia sería clave para la salvación misma de la humanidad. Pero nada de lo que hizo el Santo Imperial fue gracias a la fuerza o poder, sino al arma que lo llevó tan lejos en su viaje. La fe. La fe. Este simple concepto hizo que la humanidad viese un mañana. La fe de Olanius para hacer lo que amaba. Para salvar a su viejo amigo y redimirse fue aquello que lo hizo seguir adelante. Después de todo, no importa qué tan largo sea el viaje, siempre llegaremos a nuestro destino. Siempre nos esperará ese puerto en el horizonte. La historia de Olanius es la misma que la de todos nosotros. Cada alma está inmersa en su propia odisea. Cada uno ha deseado mirar atrás y regresar por donde empezó. Pero gracias a la fe, sabes que no importa la adversidad. Siempre encontraremos ese puerto. Aún a día de hoy, los guardias imperiales escuchan sobre la leyenda del soldado que se alzó frente a Horus, que salvó al emperador con su sacrificio y le entregó todo por el bien de la humanidad. Y cada una de esas historias comienza con una simple forma. Era un guardia solitario, como cualquiera de ustedes, muy ordinario, nada especial. No tenía nada más que su rifle y su lealtad. Pero él estaba con el emperador, justo a su lado. Se enfrentó a Horus personalmente, cara a cara, mirándole a los ojos. Mantuvo a raya la maldad de Lupercal durante unos breves segundos, el tiempo suficiente para que el emperador pudiera ganar el día. Eso es lo que hacen los soldados. Murió, pero murió bien. Sí, era igual que tú, chico. Su nombre era Olanius. Gente. Espérense, tengo esto activado. A ver. Esto lo tuve que hacer pausado porque una, el video es muy largo, dos, genuinamente fueron dos partes y tres, pasaron ya lo que les conté. Ahora. A ustedes les gusta recomendarme cosas de calidad y se los agradezco bastante, pero por favor, que no sea tan largo, por favor. Bueno, y si va a ser, bueno, de hecho, ¿saben qué? Sí, que sea largo, así podemos básicamente sacar por partes, así como hicimos con Calle, y ahora que hemos mejorado bastante la calidad tanto del audio como al mismo tiempo, pues, también la velocidad de esto, que no se trabe y demás cosas que como tal hemos visto que hemos mejorado durante conforme pasaron el tiempo. Pues en ese caso sí, yo creo que sí, podremos intentar traer unos videos un tantito más largos al canal. En fin, muchas gracias por recomendarme este video. Olanius, me gustó su historia. Al inicio de esto me van a ver algo deprimido porque, como les dije, todo lo que ya he contado. Y bueno,
Ah, y así nada más que decir, yo soy el Spartan 3K, nos vemos, que tengan buen día, tarde o noche, o sea, cuando estén viendo este video. Ah, sí, algo que más se me olvidó decirlo fue esa cosa de los argonautas, fue bastante chistosa, seamos honestos. Y algo más que tuviera que buscar o algo más que tuviera que decir fue que el final me encantó, el final me encantó de Ollanis. Lo que yo no esperé fue que el tipo pasara unos milenios intentando encontrar al emperador, si no estoy mal, porque creo que dijeron que habían sido unos milenios los que él había empezado su cruzada, pero claro, eso estaba dentro de la misma disformidad, entrar en unos lugares de la historia, saliendo en otros. Luego pasó todo lo de la herejía de Horus, y la herejía de Horus creo que duró como unos 10 años, si no estoy mal, cuando estábamos finalizando el milenio 31. Creo que duró unos 10 años, ojo, si no estoy mal. Y no fue tanto como la guerra de Badab, creo que también es que se llama, que he estado viendo esa guerra, que vaya. Cuando los maridas quieren pueden ser los mayores hijos de puta del todo el imperio de la humanidad, ¿no? O sea, eso es lo que pienso. En fin, muchas gracias gente. Ahora sí, yo soy Spartan 3K, que tengan un día, tarde o noches, y o sea, sea que estén viendo este video, y nos vemos. Chao.